Hola a todos, buen día. Bienvenidos a una nueva sesión de sánscrito para principiantes. Nuestra sesión de hoy está dedicada al análisis morfológico, el cual es necesario para la traducción del sánscrito al español. Así que una vez que hemos estudiado los verbos y los sustantivos, así como la declinación en tema en A corta y en A larga, pues ya tenemos una base que nos ayuda a traducir. ¿Ok? Ok, ¿en qué consiste el análisis morfológico? Este implica un estudio o un análisis, como dice la palabra, de cada palabra, ¿sí? Desentrañar la gramática implica conocer también nuestra propia lengua para poder pasarla desde una lengua original, que es en este caso el sánscrito, a una lengua de llegada, que es el español. Ahora, para poder realizar ese análisis morfológico, nosotros ya debemos conocer las declinaciones y las conjugaciones de los verbos, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí les pongo algunas palabras del vocabulario que si ustedes se van al diccionario o a las gramáticas, así lo van a encontrar. Por ejemplo, las masculinas con A corta se ponen con una bizarga o los dos puntitos. Así reconocemos que son masculinas singulares y en nominativo. Por ejemplo, kupaja para pozo, hamsaja para ganso o brikshaja para árbol, ¿sí? Entonces, al momento en que encuentro yo una palabra así dentro de la oración, pues ya sé que es masculina, nominativa y que es singular. Ya si tiene otra terminación, pues debe responder a este tipo de declinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener una declinación distinta a la de las masculinas, ¿sí? Que tal vez, y en ese caso mencionaba anteriormente, puede haber confusión con las neutras, porque las neutras tienen una declinación muy parecida a las masculinas. Sin embargo, tanto las nominativas como las acusativas tienen su propia terminación y su propia declinación. Recuerden, por ejemplo, en falani, en las plurales, es diferente, pero dentro de las mismas declinaciones, sí hay varias que son iguales, ahí hay que determinar muy bien con el contexto. Entonces, el análisis morfológico nos va a ayudar en eso. Es decir, una vez que nosotros ya identificamos cada palabra, ya tenemos claro en qué consiste o cuál es la declinación de cada palabra, pues es más fácil traducir, ¿sí? Y esto implica, pues, reconocer cada palabra o reconocer cuál es la declinación, cuál es la conjugación. En este caso, pues tenemos masculinas, neutras y femeninas. Femeninas con tema en A larga, porque hay otras femeninas, ¿eh? No solo con que sean en A larga quiere decir que son todas las femeninas que hay en sánscrito, no, hay muchas más. Por ejemplo, kanya o lata o mudra, ¿sí? Sello, enredadera o muchacha. Entonces, teniendo estas referencias, pues ya podemos reconocer y hacer el análisis morfológico. También recordemos que los verbos se forman o forman su base verbal a partir de una raíz. Entonces, reconocer la raíz, reconocer la clase, reconocer también la conjugación, el tiempo y el modo, nos ayuda a tener una traducción más clara y más adecuada o lo más parecido posible al significado literal. Que claro, ahí ya en una traducción ya más arreglada, pues ya es cuestión del traductor, pero pues tiene en cuenta que, por ejemplo, tienes un participio perfecto o una voz imperfecta o un presente para Smaipada. Eso depende, ¿no? De cómo vean el contexto de la oración y cómo se puede ir traduciendo. Todo depende también de
de los sustantivos que rodean al verbo y cómo están acompañando a ese verbo. Entonces, para eso es importante también identificar en qué declinación tenemos los sustantivos y cómo está el verbo conjugado. Si tenemos ya todo eso claro, bien ordenadito, pues nos va a dar una traducción mucho más completa. Por ejemplo, aquí que tenemos verbos de la clase 1, que también ya habíamos visto. Por ejemplo, lásati, que es brillar, o brajati, que es ir, o sri sarati, que es fluir, ¿sí? O aquí que tenemos de la clase 4, que acuérdense que añades ahí a, por ejemplo, pushpiati, que es florecer, ¿sí? Que esta viene de pushpam, que es flor. Bueno, ¿qué otra? Nrit o nrityati, bailar. Lo mismo, clase 6. Tenemos aquí más ejemplos. Por ejemplo, skuratin, y munchati, liberar, dejar. O de la clase 10, ¿no? Shrayati, es lavar. Bujati, que es adornar. ¿Sí? Y así muchísimos ejemplos. Recuerden que tenemos disponible el diccionario de Oscar Pujol, el de sánscrito español. Lo tienen por ahí para compra en la editorial Herder. Y pues es el único diccionario que tenemos ahorita sánscrito español. Así que ahí pueden encontrar más palabras o más definiciones de verbos y de sustantivos que, claro, los que aquí les presento, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de una traducción que yo hice para mi tesis de maestría, que pertenece a un texto, bueno, esto es un fragmento del Mahabharata, del libro 12 del Mahabharata, del capítulo 228, parte 2, ¿sí? Que hay muchísimas versos, digamos, porque acuérdense que es un canto, como la Bhagavad Gita, que también es un canto, o el Gita Govinda también que es un canto. Pues bueno, esto se expresa mediante shlokas. Hay muchos sistemas de verso, pero en el Mahabharata o en la Bhagavad Gita lo encontramos como shlokas. Pero bueno, ya después les hablaré más al respecto, pero ahorita lo que me interesa ver es el proceso que aquí utilizo para la traducción. Fíjense, en la parte de la izquierda tenemos el texto en Devanagari, posteriormente la traducción o la transliteración, ¿sí? Luego puse abajo la traducción literal. ¿Esto qué es? Lo que dice así tal cual, porque muchas veces nosotros no lo podemos pasar al español tal cual está en sánscrito. ¿Por qué? Porque en sánscrito es otra gramática, es otra estructura gramatical, es otra forma de acomodar los sustantivos y los verbos en las oraciones. Así que al pasarlo al español, pues no se puede. Por ejemplo, aquí, con la inteligencia construidas, los sabios que hacen cruzar a los ignorantes con lanchas. Pues no queda bien en español. Y además los shlokas están conectados el de arriba con el de abajo, así que también no podemos dejar sueltas así las oraciones. Es una idea completa con el shloka de arriba o el verso de arriba con el de abajo. Entonces, en este caso, por eso sirve mucho el análisis morfológico. Tenemos la transliteración, fíjense aquí, Nabudastarayamitiam, está todo junto, todo junto. Por eso no se puede leer así muy fluido, porque aquí todavía, y que eso lo vamos a ver después, falta el proceso del Samdi. Esto es cuando hay unas reglas morfológicas que nos permiten unir todas las palabras, todos los sustantivos para crear frases así de largotas como se ven aquí. Pero bueno, dentro del proceso de la traducción, lo primero que se hace es deshacer esos sandis.
Y para ello, pues hay muchas reglas. Y que también lo vamos a ver después. Entonces, habiendo deshecho los sandys o teniendo ya las palabras, comenzamos a traducir. Tenemos, por ejemplo, aquí prayanya. Entonces, esta es la que ya tengo suelta. Esto me ayuda a mí ya a ir traduciendo, ¿no? Pero imaginemos que ya tenemos todo esto separado. ¿Esto cómo se hace? Pues nos vamos acá a la parte de la derecha, que es ya sin los sandys. Es decir, si ya tuviéramos todas las palabras separadas. En la línea de arriba tenemos prayanya, nirmitaihi, viraja, tarayanti, abudan y plaivaihi. Hasta ahí. Plaivaihi. Esa es la línea de arriba. Ahora, ya que tengo todas mis palabras separadas, lo que voy a hacer es identificar, ¿son verbos o son sustantivos? Bueno, ¿tengo algún verbo por ahí? Pues, sí, el tarayanti, por la terminación anti, acuérdense. Eso ya me dice que es una tercera persona plural, ¿sí? Entonces, ya tenemos, digamos, una parte. Tercera persona plural y el tiempo es causativo presente. Ese no lo hemos visto, pero es otra conjugación de la raíz tri, que significa hacen cruzar o rescatan, no hacen rescatar. Por eso es causativo, porque hay una causa que hace cruzar a algo o a alguien. Entonces, este es mi verbo, el verbo de esa frase. Al tener ya el verbo, ya puedo yo saber, bueno, va a hablarme de un singular. ¿Por qué? Porque es de tercera persona, plural. De una tercera persona plural, porque es anti, acuérdense. Bueno, entonces, va a hablar de plurales, vámonos a buscar plurales. Aquí, nirmitaihi. ¿Por qué? Por la terminación. Entonces, ¿qué es? Instrumental, plural y neutro. Todo esto implica el análisis morfológico, es decir, identificar los sustantivos, identificar los verbos, poner qué número es, qué caso es, qué género es para los sustantivos, ¿sí? Como aquí en el nirmitaihi, es instrumental, plural y neutro. Entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Como los constructos, o por los constructos, o con los constructos. ¿Por qué? Porque es instrumental. Y acuérdense que los instrumentales tienen esa preposición. Pues bueno, después tenemos el diraja. Ese ya me dice que es un nominativo plural masculino. ¿Por qué? Por esa terminación con larga y con bisarga. Diraja. Entonces, los sabios. Bueno, ya tengo una parte y ese va a ser mi sujeto de la oración. Es decir, los sabios. Los sabios hacen cruzar. ¿A quién hacen cruzar o con qué hacen cruzar? Con la inteligencia o con el conocimiento, con la sabiduría. ¿Por qué? Por el prañaya. ¿Ok? Porque es un instrumental singular femenino, con la inteligencia. Bueno, ahí ya tenemos media frase ya traducida. Y después buscamos el significado de los demás sustantivos, los constructos, y hasta ahí tendríamos. No, al Budán también, a los ignorantes. Y como ese es un acusativo, fíjense, Abudán también es plural, pero es acusativo. En este caso, el acusativo me ayuda a decir o identificar que ese es el objeto directo, ¿sí? ¿A quién están rescatando o a quién están haciendo cruzar? A los ignorantes. Bueno, entonces ya tenemos traducido lo de arriba, que con lanchas los sabios hacen cruzar a los ignorantes. Bueno, ya tenemos ahí media frase. ¿Y esto cómo lo pudimos hacer? Con el análisis morfológico. Fíjense, tenemos el caso, el número y el género para sustantivos. Para verbos, persona, número,
tiempo o conjugación, raíz, ¿sí? Entonces esas 4 partes son muy importantes. Y pues claro, una traducción así literal o igual a la que viene en sánscrito. Ya después hacemos el proceso de interpretación, que eso es como lo último. Después tenemos el Nabudas, Tarayantian y demás. Bueno, entonces esta parte igual vamos a hacerle el proceso de quitarle los sandis, que es dejar estas palabras así, sin estar unidas, e iniciamos el proceso del análisis morfológico. Es decir, a ver, empiezan a Buda, hacia una negación. Abudaha, Tarayanti, Anyan, Atmanam, Wa, Katam, Chana. Entonces, teniendo ya las palabras separadas, ya pueden iniciar el proceso de la traducción y el análisis morfológico, claro. Entonces, ¿tengo la negación? No. ¿Sí? El abudaha, ese es un nominativo plural masculino. ¿Por qué? Por esa terminación. En este caso, los ignorantes. Tarayanti, un verbo, tercera singular, presente. Bueno, en este caso es causativo presente. De la raíz, tri. Tri larga. Que también es hacer cruzar. Anian es un acusativo plural. ¿Por qué? Por esa terminación. Anian, a otros. Atmanam, otro acusativo. Al atman. Wa es una conjunción, una partícula, o este o el otro, una disyunción. Y katam chana es una frase ya hecha, cualquiera. Entonces, ya traducido así literal, quedarían, no, los ignorantes hacen cruzar a otros, a sí mismos o a cualquier. Entonces, si lo leemos así literal, no se entiende nada en español, tenemos que acomodarlo. Y aquí es en donde entra ya la creatividad del traductor o donde uno ya puede darle su propio acomodo, incluso su interpretación, porque uno siempre depende, claro, cuando estamos leyendo traducciones de cualquier lengua, uno queda a merced de la interpretación del traductor. Entonces, aquí también nosotros ya tenemos esa facultad, ¿no? En este caso, yo lo acomodé así. Los sabios, por medio de su conocimiento, como si el mismo conocimiento fueran canoas de sabiduría, rescatan a los ignorantes, porque los ignorantes no se salvan a sí mismos ni pueden salvar a otros. Entonces, en este caso, esta ya es una interpretación, ¿sí? Ya lo dejamos más acorde a un lenguaje natural en español. Pero aquí lo que quiero dejar claro es este proceso del análisis morfológico para poder traducir. Este ya es un caso, digamos que ya más complejo o más, que llevaría un poco más de tiempo. Nosotros ahorita vamos a ver nada más con oraciones simples u oraciones más cortas. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, ya para ustedes o en su caso, quedaría con, quedarían ustedes realizar este ejercicio. Aquí no les puse las palabras unidas, están todavía separadas. Si ven por ahí las jalantas que me indican que no están unidas las frases o las palabras, pues esto les va a facilitar hacer el análisis morfológico, ¿sí? Entonces, les voy a dar un rato para que hagan el análisis, para que puedan continuar estudiando estas palabras y posteriormente puedan compartirme sus significados o cómo se traducen estas frases, ¿va? Les voy a dar un ratito para que puedan continuar. Igual, esta presentación está en la carpeta de Google Drive. Ahí la pueden encontrar.
Ok, vamos a continuar entonces con los significados. Supongo que ya trabajaron, ya hicieron su análisis morfológico, ya identificaron qué significa cada una de las palabras y por consiguiente la frase. Ok. Vamos a traducirlas. La primera, tenemos 3 palabras, ¿sí? El verbo está al final. No siempre va a estar al final el verbo, pero generalmente está al final. En este caso, en todas las oraciones está al final. Pero bueno, vamos a la primera. Bala, kamalam, pashyati. Bien, el verbo es pashyati, que es de observar. Entonces, el nominativo, claro, el verbo presente de la voz activa, que de la tercera persona singular y que significa observar. El nominativo aquí sería balá, un femenino de A larga. La niña, ok, ya tenemos 2 partes. La niña observa que al kamalam, al loto. La niña observa el loto. Entonces, esa sería la primera. Kapotaja yalam pivati. Ok, otra vez, 3 palabras. Pivati, de la raíz pa, que significa beber. Entonces, esa terminación en ti, tercera singular, bebe. Él, ella, eso, bebe. Ok. ¿Quién está bebiendo? La capotaja, que es la paloma. Ok, la paloma bebe. ¿Qué está bebiendo? Yalam, agua. Que en este caso es un acusativo. La paloma al agua bebe. Así quedaría literal. Entonces, al pasarle al español sería la paloma bebe agua. Muy bien, la tercera. Ripau de van puyataja. Ok. Verbo, puyataja. Dual, tercera dual. Ellos dos. Ellos dos, ¿qué? De la raíz puch, puyati, adorar. De aquí viene la palabra puya también. Ok, adoran. ¿Quiénes dos adoran? El Ripau, los dos dioses, perdón, los dos reyes. Los 2 reyes. Ok, ahí está nuestro nominativo, 2 reyes. Los 2 reyes adoran ¿a quién? A los dioses de Van. Fíjense, fíjense, es un nominativo plural, perdón, acusativo plural. Entonces se traduce como los 2 reyes adoran a los dioses. Ok, muy bien. Siguiente. Naraja, Griham, Danam. Danam, Chorayanti. Naraja, Grihat, Danam, Chorayanti. Ok. Nuestro verbo termina en anti. Esto significa que es una tercera plural. Presente, indicativo de la raíz chur, chorati, pero aquí es chorayanti. Entonces es robar. Ellos roban. ¿Quién roba? Naraja. Los hombres. Fíjense, plural. Naraham, Grihat, Danam. Ok, los hombres roban. ¿Qué roban o dónde? Roban el Danam, el dinero o la riqueza. ¿Por qué eso? Porque es en acusativo. Ok, los hombres roban el dinero de la casa. ¿Por qué de la casa? Porque tenemos ese ablativo, el Grihat. Entonces, traduciendo al español, los hombres roban dinero de la casa. Esa sería nuestra frase. Y por último, Viraja na namati. ¿Ok? El verbo namati, que es de namati, tercera singular, saludar. ¿Ok? Saluda.
¿Quién saluda? El viraja, el héroe. Ok, y lo que tenemos en medio solo es una negación. No tenemos acusativos ni nada. Entonces, na, está negando al verbo. No saluda. ¿Quién no saluda? El héroe. El héroe no saluda. Entonces, así quedaría esa frase. Y así, cada palabra, acuérdense, tiene que tener su análisis morfológico. Por favor, una vez que terminen sus traducciones, tómenle una foto y me lo mandan para revisarlo. E igual si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier inquietud, por favor, mándenmela, escríbanme, díganme qué todavía les causa problema para traducir, para comenzar con el siguiente tema y seguir con las conjugaciones y con las declinaciones, principalmente con las declinaciones, que todavía nos faltan muchas con vocal y luego con consonante. ¿Ok? Pues bueno, un gusto verlos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.